Quiero hablarle acerca de un tema que lleva por título Contra todo pronóstico. Y usted sabrá que siempre hay pronósticos. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo. Se pronostica, por ejemplo, el otro día estaba escuchando una noticia que en una ciudad en Estados Unidos hay un pronóstico de que va a haber un terremoto gigantesco que puede partir en dos ese lugar y que puede hacer de una parte una isla, para que usted tenga una idea de qué tan catastrófico puede ser ese pronóstico. También existen otros pronósticos, los que nos dan a usted o los que nos dan a mí. También en los deportes hay otros pronósticos. Voy a ponerle en este momento un ejemplo. Hace unos 16 años atrás yo miré en vivo esta final. Estaban dos equipos, un tal Detroit Pistons. Yo sé algo de básquetbol, leo más que lo que veo, pero sí veo algo de básquetbol. Entonces le puedo decir que en ese equipo reconozco a uno que se llama Rasheed Wallace, otro de apellido Prince, y los otros los reconozco más o menos, pero no me acuerdo bien cómo se llaman. Y la idea no es investigar cómo se llaman. Lo que quiero decirles es que estaba este equipo en contra de otro equipo, que cuando los expertos miraron esta rivalidad que venía para jugar las finales, diagnosticaron o pronosticaron que iba a ser una barrida, o sea, que iba a ser un 4-0. ¿A favor de quién? Del otro equipo, el equipo contrario. ¿Sabe cómo se llama el equipo contrario? Se llama Lakers de Los Ángeles. ¿Quién estaba del otro lado de los Detroit Pistons? Escuche estos nombres, si alguien sabe que algo de básquetbol se dará cuenta. Shaquille O'Neal, el centro más imponente de toda la historia de la NBA. Recuerdo en una ocasión había un jugador de los Spurs de San Antonio, le llamaban el Almirante Robinson, había sido algo de la Marina. Entonces Shaquille O'Neal va a dar una volcada y David Robinson salta para darle un tapón o bloquearle. Yo lo miré, yo dije, ahora sí, Shaquille O'Neal va a conocer a alguien de su propia talla. Son de la misma altura, nada más que David Robinson era un hombre sumamente musculoso. Pegaron las dos manos arriba. Shaquille O'Neal volcó la bola con la mano de David Robinson en el aro. Casi le quiebra la mano. La primera vez que jugó con un famoso chino, Yao Ming se llama este chino, le fracturó uno de los dedos en una jugada. O sea, Shaquille O'Neal es como de otro mundo. También estaba un tal Kobe Bryant, uno de los 5 mejores jugadores de la historia. Otro, Karl Malone, hasta hace poco era poseedor del segundo récord de mayor anotación. Acaba de ganarle LeBron James la temporada pasada. Otro jugador, Gary Payton, uno de los mejores pasadores de balón, y podríamos seguir la lista. Era un equipo increíble. Entonces decían, viene una barrida. Los Lakers van a sacar la escoba, decían. Pero ¿sabe qué ocurrió? Los Detroit Pistons terminaron ganando. ¿Cómo ganaron? Con algo que los expertos dicen, eso no funciona en la NBA, con defensa. No eran buenos anotando, eran buenos defendiendo. Y así fue como ganaron. Pero todos los pronósticos decían que los Lakers iban a ganar. ¿Sabe? Si usted quiere conocer el método para fracasar en la vida, y se lo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá quieren fracasar en la vida? ¿Me dice amén? No vinieron, ¿verdad? ¿Cuántos quieren no fracasar? ¿Me dice? Pero si usted quiere fracasar en la vida, ¿sabe qué tiene que hacer? Es prestar atención, creerle al pronóstico humano. ¿Usted quiere fracasar? Escuche lo que la gente le dice. Obedezca, preste atención, siga las recomendaciones que la gente le da. Y le aseguro que usted va a terminar fracasando. El diagnóstico, el pronóstico que le dan, si usted lo sigue, va a terminar fracasando. Es difícil encontrar a alguien que le anime, es complicado. Si usted me pregunta, ¿he encontrado gente que le animan? Muy pocas personas en mi vida
han sido personas que me animan. Siempre encuentro gente que me está diciendo, no, eso no se puede. No, eso no es así. Siempre hay personas que sacan la banderita de decir, yo sé lo que eso significa, y es que no te va a ir bien. Mire esto, 15 años de edad, tengo un sueño, estoy buscando al Señor, me estoy consagrando, tengo un sueño. En ese tiempo yo no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no hablaba en lenguas. Entonces tengo este sueño y de pronto me veo que hay unas personas que están como orando por mí, están poniéndome mano y yo me veo en el sueño lleno del Espíritu Santo y en el sueño yo hablo en lenguas, en el sueño. Me despierto y siento la presencia del Señor en mi vida y se me ocurre contarle a un compañero de clases acerca del tema. Y le cuento y le digo, entonces estaban como 3 y salta uno y me dice, yo sé de interpretación de sueños, yo sé interpretar sueños. Es que los adolescentes son valientes, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿qué significa? Eso significa que estás atado, que tenés ataduras, y me empieza a decir una cantidad de locura. Que después de yo haberlo escuchado, y le digo, que estoy atado y cuando me desperté estaba sintiendo la presencia del Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no creo eso. Siempre va a haber gente así. Personas que van a dar un pronóstico lamentablemente malo. Que usted encuentre a alguien que le dé un buen pronóstico es como encontrar una aguja en un pajar. Así es. Como que usted empiece a buscar, siempre va a encontrar gente que no le va a gustar que usted prospere, que no le va a gustar que le vaya bien, que no le va a agradar verle crecer. Por eso es que si usted quiere en su vida fracasar, siga escuchando el pronóstico humano. Vea lo que dice Proverbios 12:18 y luego le cuento una historia personal. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres que cuando hablan, personas que cuando hablan sobre nuestras vidas, son como golpes de una espada sobre nosotros. Recién bautizado, 14 años de edad, estoy en una fila, era una iglesia pequeña, iban a saludarnos. En esa fila viene un familiar al que yo le había dado mucha guerra y no le quito la razón. Desde que nací, yo fui alguien inquieto. Me gustaba subirme a los árboles, correr, saltar, ponerme retos, unas locuras. Entonces este familiar me había disfrutado de todos los problemas. Y yo lo veo en la fila, él viene caminando y yo estoy ahí. Y cuando, mire, le voy a ser honesto, yo no sé lo que la gente me decía, porque yo solo estaba mirando a qué hora viene, ¿no? Y cuando le doy la mano y le digo, ahora sí me entregué al Señor, ahora sí mi vida va a ser diferente, me vuelve a ver así sujetándome la mano fuerte y me dice, vamos a ver si es cierto porque yo no te creo nada. Y me tira la mano. Yo le comenté que en una ocasión en una pelea de boxeo, era un compañero de hecho mío, me golpeó en el hígado, me dio un gancho al hígado, un izquierdazo, que creo que aún ahora que pienso todavía siento como que me duele. Le voy a decir algo, ese golpe que ese familiar me dio fue como ese otro que me habían dado, nada más que en la boca del estómago. Después de eso no tengo memoria de lo que pasó. Solo recuerdo haberme quedado parado ahí porque me habían dado un golpe de espada, como que si tal había sido un golpe. Y de hecho me trajo a memoria aquel golpe que me había dado aquel compañero. Es que sabe que nadie, escúcheme, nadie se salva de ser mal pronosticado. Nadie se salva. Sus hijos lo van a vivir, usted lo va a vivir, y por eso hay que hablarle a los hijos. Por eso usted tiene que hablarse cada día, para no escuchar el pronóstico que le pueden estar dando. Y le quiero llevar a las Escrituras para que nos demos cuenta que esto no es solo con usted o conmigo, que esto es con todo el mundo y en toda la historia. Veamos el ejemplo, el primer ejemplo, el ejemplo de Sara. ¿Sabe de dónde vienen los golpes más dolorosos? Los golpes que se reciben en la familia, como el que le acabo de contar. Sara
era una mujer de 90 años, el Señor estaba hablando con Abraham y le dice el Señor: Sara va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y vean lo que dice Génesis 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Se puso a reír, se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Alguien podría decir: pastor, pero también dele el espacio al hombre, dele la razón al hombre. 100 años él. Primero, eran otros tiempos. Eran otros tiempos para comenzar. Y segundo, a él no se lo estaba diciendo cualquier persona. Dios le estaba hablando a él. Pero él pronosticó que su esposa no iba a quedar embarazada. ¿Se da cuenta? Ahora, estamos hablando ¿de quién? Del padre de la fe, que estaba desestimando a su propia esposa. Veamos otro ejemplo, siempre familiar. El ejemplo de José, sus propios hermanos. Y por eso le digo, ¿cómo duele cuando es la familia la que nos da esos golpes de espada? Cuando las palabras hieren. Génesis capítulo 37, versículo 8. Él les cuenta un sueño. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Imagínense, él les estaba contando un sueño que el Señor le había dado. ¿Y qué pasa? Le dan ese golpe de espada. Pero ¿sabe de dónde también nosotros recibimos este tipo de golpes? De malos pronósticos, de personas de nuestra misma población, de nuestros mismos gremios, de nuestros mismos grupos. También uno recibe, y quiero llevarle ahora el ejemplo de Moisés. Moisés era alguien que, según las Escrituras, él sabía que Dios iba a traer libertad para el pueblo. Entonces un día mira dos discutiendo, y uno era judío o era israelita y el otro era egipcio. Entonces viene el egipcio y está maltratando al judío, y viene Moisés y lo defiende y mata al egipcio. Otro día, cuando ve que dos están discutiendo, trata de separarlos y ayudarles, y vea lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 14. Y le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Pero vea la pregunta: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? De su mismo pueblo, alguien que estaba tratando de ayudarles. Y ahí podemos ver con toda claridad cómo esos golpes también vienen sobre nuestras vidas. Veamos otro ejemplo, también el ejemplo de David en relación a los enemigos, porque los enemigos nuestros, y tal vez usted podrá decir: no, yo no tengo enemigos. Se equivoca. Usted tiene enemigos, claro que sí. Hay personas que le ven en su trabajo y que no le gusta verle prosperar, y son adversarios. Pero yo no le hago mal a nadie, diría alguien. Eso no importa. Aun si usted hace todas las cosas 100% bien como Jesucristo, aún así usted tendría enemigos. Porque toda buena obra despierta la envidia del ser humano. Cuando usted hace las cosas bien, eso despierta la envidia de la gente y se van a levantar en contra suya. Y tal vez alguien podrá decir: ay, me está mal pronosticando. No, le estoy advirtiendo que sus enemigos también van a tratar de destruirle y tienen un pronóstico para su vida. Vean lo que ocurre con David. David está huyendo de su propio hijo Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 7 en adelante. Entonces se aparece un hombre de Benjamín, de la misma tribu que era Saúl, y empieza a vociferar en contra de David y le dice: aunque Simei seguía gritando y maldiciendo: lárgate de aquí, malvado asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl. Eso es falso.
en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. También los enemigos tienen un pronóstico para nuestras vidas. Sigamos viendo algunos ejemplos. Veamos otro. Gedeón. Gedeón, cuando el Señor lo encuentra, él estaba escondiendo el trigo, se estaba escondiendo, y el ángel del Señor lo ve y le dice: varón esforzado y valiente. De seguro Gedeón se preguntó: ¿qué? Yo, varón esforzado y valiente, si soy cobarde. Y a lo largo de la experiencia de él muestra su cobardía. Y en un día el Señor le dice: si tienes temor, si tienes dudas, desciende al campamento enemigo. Entonces, como si tenía temor y tenía dudas, desciende al campamento enemigo y escucha que uno está contando un sueño. Jueces capítulo 7, versículo 13. Un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: veía un pan de cebada, ya le voy a explicar por qué está subrayado, señalado, que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Si usted lee toda la historia se dará cuenta que este hombre, en los que están ahí, también dan la interpretación del sueño y dicen: esto no es más que la mano de Gedeón. ¿Y sabe por qué hacen referencia a eso? Porque lo que golpeó la tienda era un pan de cebada. ¿Sabe qué es el pan de cebada? Eso es como los nicaragüenses diríamos el pan de a peso, el pan más barato. El pan más barato golpeó la tienda. Entonces ese pan barato, el único que puede ser es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Gedeón. Ese es Gedeón el que va a golpear a Madián. Pero ese pan barato, el Señor tenía un propósito para él y aún los enemigos lo estaban reconociendo. ¿Ve cómo funciona entonces? Que siempre hay un pronóstico. Ahora vaya a su persona. Ese hijo tuyo no sirve. Es que vos no servís para eso. No naciste para esto. ¿Sabe que a mí me dijo alguien eso cuando empecé en mis primeros días de predicación? Porque yo todo bosquejo que hacía, yo terminaba diciendo: hay que seguir el ejemplo máximo que es Jesús. Entonces el que nos daba la clase decía: pero no tienes que decir siempre eso. Un día me dijo: yo creo que tú no naciste para esto. ¿Qué es eso? Un pronóstico. Ahora, yo no estoy creyendo de que él lo estaba haciendo de mala gana. También era un muchacho. Yo tenía 15 años, él tendría unos 21 años, éramos unos muchachos. Él estaba mirando un problema en mí que no podía predicar. Y tal vez era cierto que no podía hacerlo. Pero vienen los diagnósticos también sobre su vida. Tal vez usted está intentando iniciar un negocio y ha fracasado y ha tropezado y está diciéndole a alguien: no, tal vez tenés que replantearte y olvidarte de ese negocio. Ya le dije, si usted quiere fracasar, la receta es escuchar la opinión de la gente. Pero así como hay una receta para fracasar, también hay una receta segura para triunfar. ¿Sabe cuál es esa receta? Es creer al pronóstico de Dios para nuestras vidas. Amén. Creerle a Dios, al pronóstico de Dios. Si yo no le creo a Dios, entonces no intento nada. Todos los temores. Recuerdo en una ocasión que me aborda un muchacho y me dice: pastor, bueno, como yo era pastor de jóvenes, no me decían pastor, me decían Otto. Otto, y cuando pusiste la renuncia a tu trabajo tenías miedo. Mire, yo quisiera haber agarrado ese día la palabra y decirle a ese muchacho: miedo yo. Me estás preguntando si yo tenía miedo. ¿Qué te pasa? Soy el pastor. ¿Que acaso no me ves? Soy yo. No, me pregunta eso y le pongo la mano así en el hombro y le digo: estaba aterrado.
¿Por qué? Porque estoy renunciando a una empresa. La empresa tenía 90 años de haberse constituido. A una empresa de 90 años. Y voy a trabajar ahora para una iglesia. ¿Qué te dice eso? Soy humano. Tengo miedo. Pero si yo siguiese escuchando las diferentes voces que hablan, queridos hermanos, nunca hubiese podido emprender nada en la vida. Un día cometí el gravísimo error de decirle a alguien, estaba conversando con alguien y alguien estaba parando la oreja por otro lado, y le dije a una persona que yo quería dedicarme a trabajar en bienes raíces. Y le digo, he investigado sobre las bienes raíces. Me he asesorado con una persona que era un transportista y estaba dejando el negocio del transporte por meterse en las bienes raíces. Y alguien que estaba ahí escuchando me dijo, no, te vas a equivocar. Si te metes, eso no funciona. Y permítame decirle que cometí un error. Y lo volví a ver y le dije, y cuéntame, ¿cuándo probaste con las bienes raíces? No, yo nunca he probado. Entonces, ¿cómo sabes que no funciona? No, pero es que yo sé que funciona. Haceme caso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y ahí están las voces. Si usted sigue escuchando la voz errónea, nunca va a lograr nada. Nunca va a escuchar qué es lo que Dios tiene planeado. El pueblo de Israel en una ocasión, siendo el rey Josafat, se iban a enfrentar a un ejército que el pronóstico era muerte completa. Los iban a exterminar. Pero vea lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Me lo aprendí este versículo cuando tenía 20 años de edad. Y nos dice así: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean al Señor su Dios y serán invencibles. ¿Por qué no lee esa parte? Y serán invencibles. Crean a sus profetas y obtendrán la victoria. Serán invencibles. La pregunta es, ¿para quién es esa promesa? ¿Para quién es esa promesa? Por favor, diga conmigo, esa promesa es para mí. Esa promesa es suya. Porque usted también es descendiente por la fe, es hijo, hija de Abraham. Estos son los hijos de Abraham, los que han decidido tomar esas promesas y hacerlas suyas. Entonces ahora estará preguntando, ajá, pastor, muy bien, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer esto? Quiero darle 3 aspectos importantes. El número 1, cese de escuchar a quien le desanima. Pare, detenga. Esa gente que le viene a estar desanimando. Mira, a veces es terrible, es doloroso tener que hacer esto. Pero se lo digo honestamente, yo he tenido que tomar decisiones de decirle a personas, por favor, deje de venir a decirme eso. Por favor. Un doctor en el hospital, yo decidí cambiar de doctor, porque ese doctor, tal vez él estaba haciendo su trabajo, pero lo único que venía a decirnos era todas las veces las consecuencias del accidente. Vegetal, no va a poder tragar, no va a poder vivir por sí solo, hay que ponerle una sonda que vaya directo al estómago. Ahora, si se lo dicen una vez, pues está bien, nos está dando una aclaración, pero cada vez, y los que son doctores, quiero decirles, respetamos mucho la carrera de medicina y que Dios bendiga a los doctores, pero mire esto, hacemos el cambio, fuimos hasta otro hospital y el día 0, sin haber llegado, la doctora encargada de la unidad de cuidados intensivos me manda una fotografía de ella junto a otra doctora y me dice, ya estamos esperando a Samuel con los brazos abiertos, lo vamos a sacar. Cuando yo leí eso, fue un mensaje de texto junto a una foto, que la tengo todavía. Yo leí eso, yo dije, este es el lugar a donde yo tengo que ir. En cuanto llegamos, me dijo, no se preocupe, en unos días más vamos a quitarle el tubo a Samuel. Y ya vamos a empezar a avanzar. Cada día llegaba, él está avanzando, él va a salir de esto, claro, porque nosotros llegamos con un diagnóstico de muerte.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno solo está escuchando? Muerte, 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 muerte. Y tal vez es cierto, el problema es que el ser humano tiene la tendencia a magnificar lo malo y no enfocarse en lo bueno. Ese es el problema. Deje de escuchar a quien le está desanimando. Vea lo que dice Proverbios 19:27. Cesa. ¿Sabe qué significa eso? Detente, alto. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Detente, para, alto. Cuando venían todos estos aseveraciones a nuestra vida sobre Samuel, yo escuchaba y venía esta mujer a quien le digo, un día se la encontró mi esposa en la calle, en un lugar de compras, y mi esposa fue donde ella estaba y andaba con el esposo, y le dice mi esposa al marido: esta mujer fue un ángel en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hablaba esa mujer era para animarnos. Salíamos de ahí, yo decía: Señor, si esta mujer puede ver eso, que no es una mujer de fe, o bueno, sí que es una mujer de fe, pero ella estaba hablando desde su conocimiento técnico, profesional, ¿cuánto más nosotros vamos a creer que tú vas a ir más allá de lo que ellos están diciendo? Y esa es nuestra historia hoy en día. Veamos el ejemplo de David, el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Aquí David había sido enviado por su padre a llevarle comida a sus hermanos. Y escucha esto, ya David había sido ungido por rey de Israel, nada más y nada menos por Samuel, que ni una de sus palabras caía a tierra. Donde Samuel llegaba, la gente se aterraba. Salían a decirle: ¿vienes en paz? Sus hermanos, su familia, todos vieron el nombramiento de Samuel, el hombre conforme al corazón de Dios. Viene David, mira al filisteo. Interesantemente, nunca David llamó al filisteo gigante, le llamó incircunciso. Incircunciso es cualquiera. ¿Quién es ese cualquiera que se atreve a mandar un reto en contra de los hijos de Israel? Y ocurre esto, versículo 28, David, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Yo conozco, vea esto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Le está diciendo al hombre de quien Dios dijo: tiene un corazón conforme a mi corazón. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Los expertos en Biblia dicen que ese ¿qué he hecho yo? Significa que Elías vivía encima de él, diciéndole cosas malas, obviamente. Y dice: ¿no es esto mero hablar? Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera. ¿Qué necesita hacer cuando vienen esas personas que nos quieren dar esos pronósticos? Apártese de esas personas. Yo me he tenido que apartar de personas. En una ocasión me tuve que apartar de una persona. Me lo encuentro, entonces se enteró de que yo era pastor de acá de Masaya. Y ya la iglesia empezaba como a sonar en ese tiempo, eso fue hace muchos años. Y en esa conversación, ese hombre empezó a decirme que yo necesitaba de su cobertura espiritual y empezó a hablar ahí. Yo lo escuché y finalmente, cuando terminó de hablar largamente, le di la mano y dije: muchas gracias. ¿Pero qué va a decidir? Bueno, ahí le aviso. Gracias. Esa persona estaba molesta. Otro día me lo encuentro y otra vez la misma historia. 3 horas habló y mi esposa me dijo: pero ¿qué era lo que te estaba diciendo? Y le dije: mira, la verdad es que yo no me acuerdo qué fue lo que dijo. Solo sé que hablaba de lo mismo, de la cobertura, de la cobertura y de la cobertura. ¿Pero qué te decía? Le digo: no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Estuviste 3 horas mirando a ese hombre. Y le dije: sí, pero ¿quiénes se acuerdan de esos comiquitas, muñequitos, caricaturas de un personaje que se llamaba Charlie Brown, es en inglés, Carlitos? ¿Se acuerdan?
¿Quiénes se acuerdan? Déjenme ver la mano. Ah, bueno, ok, varios se acuerdan. Mira. Entonces, Charlie Brown, Carlitos, cuando iba a clases, ¿usted se acuerda qué le decía la maestra? ¿Se acuerda? Guau, 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 guau. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué me dijo? Lo que le dijo la maestra Charlie Brown, 3 horas. Guau, 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 guau. Quiero que sea honesto. La siguiente vez que lo miré, venir por acá, me fui por allá. Ya no quise nunca más volver a conversar con esa persona. Porque toda la vida era un mal diagnóstico. Vos estás solo, vas a terminar cayendo en pecado. Y empezó a decirme, es que vos no entendés lo que yo puedo hacer para ti. Y una y otra vez. Entonces lo encontraba en cualquier lugar que lo encontraba y por aquí es más cerca. Decía, por aquí hay sombra, por allá hay mucho sol, mejor por este lado. Es simple. Necesita apartarse de esas personas que lo único que desean es verle tropezar. Así que hagamos lo que hizo David. Se apartó. Otro aspecto importante que vamos a necesitar hacer, llenarnos de la palabra de Dios. Llénese de la palabra del Señor. Mire, usted está enfermo. ¿Sabe qué hice cuando estaba en el hospital con Samuel? Busqué todos los versículos de sanidad que pude encontrar. Hasta tenemos un video en el canal de YouTube. Que a propósito, si lo quiere ver, escríbame. Y se lo voy a mandar con todo gusto. De puros versículos bíblicos de sanidad. Nació ahí en ese hospital. Entonces, en vez de estar escuchando cualquier otra cosa, estábamos escuchando Biblia, todos esos versículos. Una y otra vez. Llegaba a casa cuando me tocaba regresar a la casa y antes de dormir los versículos bíblicos. Una y otra vez. Me levantaba instantáneamente, ponía los versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque quería llenarme de lo que Dios está diciendo para nuestras vidas. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche, llénese de la palabra del Señor. Por eso Jesús, cuando enfrentó al enemigo del ser humano, porque no es enemigo de Dios, al enemigo del ser humano, a Satanás, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Vea lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Agarre la escritura, llénese. Ay, cómo bendigo a Dios por la tecnología. Poder escucharla cada momento. En el carro, al levantarme, antes de dormir. Bueno, antes de dormir sí escucho, anoche estaba escuchando al pastor David. Y me acuerdo, él arranca y diciendo, le pido a Dios que me permita hablar por los oráculos de Dios para su vida. Fue aquí en Masaya esa prédica. Yo estaba escuchando y dice, Señor, permítenos ser esos oráculos que le hablen a tu pueblo, iglesia del Señor, hijos de Dios, herederos de las promesas del Señor. Escuche, deje de llenarse de cualquier cosa de esta tierra, llénese de la palabra de Dios que le va a cambiar la vida, le va a cambiar el entendimiento. Vamos a darle fuerte ese aplauso, por favor, a Él. Nos jactamos de conocer otras cosas. ¿Por qué no podemos jactarnos, si así se le puede llamar, de conocer las Escrituras? ¿Te acuerdas de lo que dice? ¿Te acuerdas de la historia de tal? No sé cuál es esa historia. Solo nos acordamos de Sansón. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Por último, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común José, Moisés, David y Gedeón? Que le animo que lea las historias de ellos, para que usted se vaya familiarizando con esas historias. ¿Qué tienen en común entonces José, Moisés, David y Gedeón? ¿Sabe qué tienen? Solo quiero decirle algo. José fue el gobernador de Egipto. Moisés fue el libertador de Israel, ya se lo he dicho antes. En la historia bíblica, antes de Jesús, era Moisés y el resto.
nada más. ¿Quién otro? David, el rey conforme al corazón de Dios. Gedeón, el hombre que con 300 hombres logró liberar al pueblo de Israel sobre la esclavitud de Madián. ¿Qué tienen en común? ¿Sabe qué tienen en común? Estas personas tomaron la decisión, la determinación de creerle a Dios por encima de todo. Determinaron creerle a Dios por encima de todo. ¿Cuál es el pronóstico que le han dado? ¿Cuál es ese pronóstico? ¿A quién le va a creer usted? ¿Cuál es el diagnóstico que le han dado? ¿Sabe qué le dijo un doctor, quien respeto muchísimo, y le estaba diciendo lo correcto a la pastora Jessica, cuando no podían tener hijos? Él estaba tratando de ayudar y es un excelente doctor. Él le dijo: señora Jessica, usted no puede salir embarazada, tiene que resignarse. Un gran doctor. Y no lo culpo, estaba hablando la verdad, le estaba diciendo la realidad. Pero sentada en esta parte de acá, en la parte de atrás, un día mientras había un tiempo de oración, quien estaba ministrando dijo: quiero orar por las mujeres que no pueden dar a luz. Se paró hasta sobre la silla y dijo: Señor, esa palabra es para mí. Hace unos 2 años atrás, que tuvo su último parto, la operaron. 4 hijos ha dado a luz. ¿Y sabe qué le dije? Falta uno. Si no, pastor, ya me operé. Somos una iglesia de milagros. No, ya 4 es suficiente. Pero tuvo que operarse para no quedar embarazada. Pero el doctor tenía la razón. Ahora, no estamos hablando aquí de, no, parece que usted no puede quedar embarazada. ¿Quién sabe? No, todos los estudios. El mismo doctor que atendía a mi esposa, lo mismo. Todos los exámenes, todo lo que se tiene que hacer. Pero Dios tenía una palabra diferente. La pregunta es: ¿a quién le va a creer usted? Estos personajes, los que le mencioné, decidieron creerle a Dios por encima de cualquier pronóstico. Y escuche esto: si usted se lleva esto para su casa, creo que habremos cumplido con la misión. No importa el diagnóstico ni el pronóstico, Dios tiene un pronóstico para su vida. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que es más que vencedor, que es más que vencedora en Cristo Jesús. Ese es su pronóstico. Ese es su pronóstico. Así de simple. ¿Sabe? Cuando yo era un jovencito, yo empecé a padecer algunas cosas. Recuerdo, yo era una persona sumamente inquieta. En un tiempo creí que iba a tener problemas de las articulaciones, pero ahora ya de adulto me doy cuenta que era por el bajo nivel de grasa, producto de la vagancia en la que vivía, corriendo, saltando. Pero habían unos problemas de mi salud que, les soy honesto, me aterraban. Siendo un adolescente, uno de ellos era el problema del adormecimiento de las piernas. Si yo me agachaba, por ejemplo, nunca pude jugar la posición de catcher, ni una sola vez. Si me ponía agachado, se me adormecían las piernas, por darle un ejemplo. Y esas pequeñas venas que se sobresalían y se marcaban en la piel, me asustaba. Ese dolor que ya siendo un adolescente tenía en el brazo izquierdo, insoportable muchas veces en un momento frío. Y cualquiera pudo haber dicho: bueno, eso es para toda la vida. ¿Según quién? ¿Quién lo dice? Igual cuando alguien dice: no, es que eso no se puede. ¿Según quién? ¿Dónde está escrito? Porque la historia de su vida ya fue escrita y está en las Escrituras. ¿Y sabe qué dice la historia de su vida? Que si usted le cree al Señor, al que cree, todo le es posible para la gloria de su nombre, no para los hombres, es para la gloria de Él. Entonces tome la palabra de Dios, haga de la palabra de Dios su pronóstico definitivo. Si le están diciendo que hay una enfermedad en su vida, recuerde lo que la palabra de Dios dice: que por su llaga usted ha sido curado. Recuérdelo. Que ese sea el pronóstico. Si le están diciendo que eso no se puede, recuerde
Un versículo muy conocido, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque ¿sabe algo? Nosotros tenemos aquí atrás, para los que nos ven allá, vean lo que dice allá atrás. Con Dios lo imposible no existe. Eso es para usted, eso es para su vida. Podemos darle un fuerte aplauso a Él. No se vaya de este lugar creyéndole a los hombres, creyéndole al enemigo, y tengo que decírselo, ni creyéndole a su propia familia. Salga de este lugar creyéndole a lo que la palabra de Dios dice para usted. Amén.